presenta UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. ¿Qué tal? Buenas noches, estimadas amigas y amigos de UFO San Clemente. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo en un día acá con bastante lluvia en la zona central, pero felices de estar conectados nuevamente hablando de este tremendo tema que nos interesa, que nos convoca, que nos hace pensar, reflexionar, nos hace ir por laberintos increíbles, pero que nos permiten finalmente comprender quizás algo más de nuestro universo y de nuestra naturaleza. Voy a dar la bienvenida nuevamente a mis contertulios y hoy día tenemos un temazo con un gran invitado, un temazo que va cruzando absolutamente todo el tejido social, todas las creencias, sobre todo pega bastante fuerte en todo lo que implica la forma como hemos organizado desde la religión algunos dogmas. Así que vamos a ver el tema de las apariciones marianas y los fenómenos ufológicos, la relación que puedan haber, y sobre todo nos vamos a detener con un caso realmente espectacular que me llama la atención que en Chile se maneje o se conozca poco, que es la aparición de un fenómeno, entre comillas, que tiene las características marianas en Boroa, novena región de Chile, hace un tiempo atrás, en medio de una oleada de ovni que se da en Latinoamérica. Pero antes de continuar, voy a dar la bienvenida. Buenas noches, estimado Beto. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bueno, contento aquí de estar en una nueva emisión de UFO San Clemente. Un gran saludo para toda la gente que nos está viendo a esta hora, los que se están conectando por YouTube y los que están por las diferentes plataformas, ya sea por el cable y, bueno, y por todo el espacio del internet. Así que un gran saludo para todos y contentos de este nuevo programa y con un gran amigo ahí de la casa, así que vamos con un gran tema. Él ha escrito ya sobre estos temas y creo que va a estar interesante y como dice Rodrigo, ahí también apoyándonos sobre un caso que es verdad, yo creo que poco citado es, pero es muy interesante, así que ahí vamos a ir desmenuzando este gran tema, creo yo, y también contento de estar con mis queridos amigos, mis grandes compañeros Marcelo, Toñito y bueno, Rodrigo ahí que ya nos presentó. Excelente. Muchas gracias, Beto. Bienvenido, Toño. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente. Sí, claro, tenemos un gran programa hoy día con Freddy y obviamente un tema que es muy desconocido para nosotros y sucedió acá en Chile. Así que estamos prestos ahí a ver qué nos cuenta Freddy. Fantástico, estimado Toño. Querido Marcelo, bienvenido nuevamente a las pantallas de UFO San Clemente. Muchas gracias, Rodrigo. Saludos ahí a mis contertulios Beto, Toñito, Cristian, que está en los controles como siempre. Y bueno, este programa se caracteriza por tener excelentes invitados y hoy no es la excepción. Vamos a estar con un gran amigo, Freddy Alexis, con el cual hemos compartido algunos eventos, algunas actividades relativas a la ufología, pero hoy vamos a estar con un tema diferente que de cierta forma se relaciona con esta temática, con lo que es la ufología, porque estamos hablando del cielo, haciendo hincapié ya en la hipótesis extraterrestre, irremediablemente nos vamos para allá, pero eso va a ser materia de hoy. También voy con algunos libros, yo creo, con un libro, mejor dicho, bastante interesante, que creo que va a acaparar la atención de nuestro invitado, Freddy Alexis, así que bienvenido, Freddy, un gran abrazo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y primero que todo, encuentro súper interesante e importante que un grupo de difusión como el que tienen ustedes se preocupe un poco por este fenómeno tan poco conocido como es el de las apariciones de la Virgen en Boroa.
Así es, así es. Nos gustaría que pudieses introducir el tema, contarnos de qué se trató esta aparición y en qué contexto se podría situar este fenómeno, un fenómeno tremendamente interesante. Mira, lo que ocurre es que el año 1977 y 1978 en el Cono Sur son años de alta actividad ufológica, primero que todo, para ponernos en contexto. Como segunda cosa, uno de los descubrimientos más importantes que hice, digamos, dentro de la investigación previa a la edición de Visiones, que es mi libro sobre apariciones marianas, que salió el 4 de julio de este año, tiene que ver con que el mes de septiembre de 1978 ha sido el mes con la mayor cantidad de apariciones ovni, fenómenos paranormales y, curiosamente, tiene una gran relación con apariciones marianas. Porque si nos ponemos a hablar del fenómeno de la Virgen de Boroa, mínimo, la prensa reportó 6 apariciones de la Virgen en la Araucanía, en Boroa específicamente. Porque también se dieron apariciones en ese mismo año en la región de los ríos, perdón. Y ese otro fenómeno que es la Virgen de Reumen, que también, a ver, a la sazón, y yo sé que aquí Marcelo, Toño, Rodrigo van a compartir conmigo esta reflexión. Generalmente el fenómeno ovni tiende a aparecer cuando hay momentos de crisis en la humanidad. Nadie sabe por qué, pero hay una cierta vinculación con momentos críticos y la aparición masiva de este fenómeno. Recordemos que en septiembre de 1978 estábamos a punto de agarrarnos con los argentinos. Incluso hay una aparición que se da en las afueras de Buenos Aires, donde un empresario maderero recibe pino chileno y uno de sus trabajadores, al cortarlo, dice ver, obviamente esto yo lo asocio con pareidolia visual, una imagen de la Virgen María en un madero chileno. Lo llevaron al cura, obviamente la iglesia lo tomó y dijo, claro, que quizás probablemente esa era una señal del cielo para advertir que no había que entrar en guerra, digamos. O sea, eso, digamos, son reacciones sociales, reacciones propias de la gente que de alguna manera asocia estos fenómenos con cosas que los ponen en el camino de la solución religiosa, de la solución mundana, digamos. Así es. Cuéntanos un poco detalles de cómo fueron estas apariciones en Boroa, cómo comenzó el fenómeno, el contexto, ya más o menos lo tenemos claro, pero los detalles específicos. Mira, poquitos días antes del encuentro de Juan Oscar Pérez en la Patagonia Argentina, este tremendo encuentro que todos ustedes conocen, con unas entidades, etcétera. Cerca de las 11 de la noche, una niñita de apellido Cheuquepil se encuentra con... Ella dice que no sabe por qué no podía quedarse dormida, y de pronto ve un resplandor fuera de la ventana, a unos 30 metros. Despierta una compañera que se acerca al ventanal, porque ellas estaban en una misión religiosa que tenía un internado, y este internado tiene grandes ventanales por todo el borde, digamos, del edificio. Aquí yo creo que, o sea, yo les voy a relatar esto y sé que les va a parecer curioso, porque desciende una bola luminosa desde detrás de un jardín y se posa frente al ventanal sobre unos arbustos. En ese momento ya, en vez de ser 2 niñas, ya eran 70 niñas las que estaban mirando por la ventana. Wow. Y sobre la esfera luminosa crece una forma humanoide, curiosamente pequeña, tan pequeña como la de Fátima en Portugal. Eso, me estaba acordando. De no más de 60 centímetros de altura. Ajá. Que tiene una forma, de acuerdo a la niña Rebeca Cheuquepil, vagamente humanoide. Wow. Ella, cuando tú, lo mismo que pasa en Cova de Iria, cuando tú le preguntas a los testigos en una primera instancia,
ellos describen un fenómeno, pero cuando ese fenómeno es filtrado por la iglesia, por las monjas que estaban a cargo de la misión, se describe una cosa distinta. Empiezan a aparecer las coronas de flores, las cruces brillantes, un montón de detalles que las niñas en una primera impresión no estaban. ¿Qué sucede? Esto está ahí frente al ventanal alrededor de una media hora, para luego retroceder, desaparece la figura humanoide, retrocede, y las niñas quedan ahí todas expectantes. Bueno, evidentemente las monjas que estaban a cargo les dicen que sí, que era la Virgen de Fátima, que etcétera, que bla, 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 y duermen. Curiosamente, cuando termina este suceso, todo llega a manos del clero en Temuco, y de inmediato se empieza una campaña de, digámoslo así, en un lenguaje bien de a pie, de echarle tierra al hecho, para no suscitar malas interpretaciones, para que la iglesia no se preste para este tipo de supercherías, etcétera. Con posterioridad a la cercanía de otro hecho ufológico, hay una segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta aparición del mismo fenómeno en Boroa, en el mismo internado, y a distintos protagonistas. Wow. Incluso en un momento, un grupo de investigación de Temuco, un grupo de investigación OVNI de Temuco, les avisan durante la mañana posterior a la aparición de la Virgen si podían ir a investigar, porque todo esto sucedía para el mismo sector. Y efectivamente llegan estas tres personas. Yo me contacté con uno que es conocido de un grupo de investigadores de CEIFAC de Temuco. Dígame. No, adelante. Ya, CEIFAC de Temuco. y que ellos llevan un contador Geiger o una suerte de aparato que mide la radiación. Y efectivamente, las lecturas de radiación que ellos registran cuando los llevan a la Universidad Católica, que no era la Católica Temuco todavía, pero era la Católica, el ingeniero a cargo del departamento les dice que las lecturas eran sospechosamente altas, que había radiación en un camino que había dejado supuestamente este objeto luminoso, la última aparición, que es la sexta. Ups. Entonces uno comienza a pensar que si uno aísla el evento, solamente el evento, tiene un claro matiz ufológico. Sí. Entendiendo que puede ser que las niñas hayan sido presas de una histeria colectiva, probablemente algún tipo de confusión, pero ya 6 veces es como notable el hecho. Sí. ¿Y por qué? Porque habían adultos también como testigos. Y los adultos referían el mismo hecho, pero tinturado por su visión religiosa de la vida. Increíble. Sí, Oye, exacto. Freddy, perdón, fíjate cuando estaba comentando Freddy la situación esta de Boroa, a finales de la década del 70, en estas típicas reuniones de familia, almuerzos sobre todo, un tío, lamentablemente que ya falleció, él cuando era bastante joven, él vivía, no me recuerdo si estaba en Constitución o en Temuco, en una de esas zonas, y él menciona, y esto yo siempre lo he contado, en algunas ocasiones, bueno, cuando él iba a buscarlo, lo mandaban a buscar los animales, gente de campo, él dice que ya cuando ya venía arriando todo el ganado, él se sienta enfrente de un árbol, en un tronco para descansar, y bueno, eso era en la tarde ya, tipo 6:30, 7 de la tarde, y él menciona que ve una luz que viene bajando del cielo, viene bajando, y cuando ya está casi sobre la copa del árbol, comienza a formarse una figura humana. Y él, en la descripción, lo hace tal cual, cabeza, tronco, extremidades, pero él le da una interpretación religiosa. Para él, dice que se le apareció la Virgen, tal cual. Él no tuvo ninguna comunicación, ni telepática, ni nada como la que solemos conocer en este tipo de experiencias, pero él dice que efectivamente él estuvo en presencia de una figura luminosa que luego de unos segundos esta asciende y se pierde por donde llegó, es decir, en las alturas.
Y él quedó bastante impactado y lamentablemente hasta el día de su muerte, él comienza a recordar, pero siempre menciona eso, bajo ese aspecto religioso. Yo vi la Virgen, y bueno, y él cuando lo contó quedamos todos así, no. Y claro, uno siempre le hace otra lectura, ¿no? De que quizás esto se puede tratar de algún tipo de fenómeno o de la temática que conocemos. Por ahí salieron algunos debates, no debates, sino más bien ideas, hipótesis con respecto a que quizás el fenómeno, yo lo dije al principio, estamos hablando netamente de lo que es la hipótesis extraterrestre, se camufle de cierta forma con elementos de nuestra cultura para, digamos, tener un acercamiento, podríamos decirlo de esa manera. No sé qué tú opinas, Freddy. Mira, de verdad, para mí nosotros estamos enfrentando un fenómeno bien diverso. Yo siempre digo que probablemente cuando nosotros estamos hablando de este fenómeno, estamos hablando de un fenómeno que tiene una raíz que es bastante difícil de llegar al origen. Porque si bien es cierto, bueno, mucha gente que conoce de mis libros y todo, entiende que yo hablo de una inteligencia terrestre que es probablemente ancestral, tan antigua como la humanidad misma, y que probablemente eso es lo que ha estado interactuando con nosotros desde los albores de la civilización. Ahora, siempre que hablo de esta inteligencia, uno tiende a pensar en las últimas declaraciones que se han hecho en el entorno de los Estados Unidos, del Congreso, cuando hablan de el acceso o la vinculación con inteligencias no humanas. Y en ese sentido, yo siempre lo vinculo con el hecho de que nosotros no somos el único ser inteligente en la Tierra. Y de hecho, muchas de las inteligencias con las que nos enfrentamos día a día son inteligencias no humanas, pero aún así no dejan de ser inteligencias. Por ejemplo, cuando uno ve el desarrollo social que tienen las comunidades de abejas, por ejemplo, y perdón que lo diga así, de una manera tan pedestre, uno ve que ellos tienden a tener ciertos comportamientos que reflejan algún grado de instinto muy similar a la inteligencia, para defenderse, para polinizar, para un montón de etcétera, y grados de comunicación entre ellos que probablemente nosotros de manera muy difícil podamos entender, porque nosotros tratamos de traducir el mundo en base a nuestras herramientas particulares. Y hay algún tipo de inteligencia que obviamente su definición o la comprensión de este tipo de inteligencia se nos va a escapar. Porque sobrepasa los límites de lo que nosotros entendemos. Sí. Entonces, probablemente aquí con este fenómeno estamos en presencia de algo muy similar. Probablemente esta inteligencia que a menudo está oculta se puede manifestar de muchas maneras. A ver, no quiero asignarle características humanas, pero podría manifestarse de múltiples maneras, se puede adaptar a nuestras creencias, a nuestros miedos, a nuestras esperanzas. No quiero parecerme a la película It de Stephen King, al libro, pero los avistamientos de ovni y algunos fenómenos o encuentros paranormales podrían perfectamente no ser visitas de entidades extraterrestres, sino que expresiones propias de esta inteligencia milenaria que como un trickster arquetípico, como un burlador, ¿cierto?, juega con nuestras percepciones y desafía nuestra realidad. Ahora, puede que ni siquiera juegue, puede que ni siquiera desafíe nuestro concepto de la realidad, puede que efectivamente sea tan no inaccesible, pero tan difícil de entender que nosotros tengamos de una manera obligatoria atender a la explicación en base a lo que nosotros tenemos en nuestra psique. Correcto. Ojo que yo aquí hago una distinción, y esta distinción de repente es medio molesta, porque yo creo que aquí estamos ante la concurrencia de dos tipos distintos de fenómenos, pero primos, como hermanados, pero no son lo mismo. Por ejemplo, yo siempre he tenido la creencia de que cuando tú estás y ves, por ejemplo, un objeto frente a ti, a la distancia, que se mueve de manera inteligente, con desplazamientos que son inexplicables para un aparato humano, podríamos perfectamente estar enfrente de algo que sea tecnología que no es de acá. Perfectamente puede ser. Freddy. Si especulamos y tenemos una mirada amplia, podría ser, ¿cierto?
pero mientras más se acerca el fenómeno al testigo, ve una raíz más humana en ese encuentro. Y menos Freddy, extraterrestre, entre comillas. Claro. chicos, minuto que acá nuestro director nos manda un comentario de un amigo que se llama Ángel Místico del Sol. Dice, pero la aparición fue redactada por las monjas, las niñas contaban otra cosa, un poco lo que nos contaba justamente Freddy. Recordar que Boroa es 70% de mapuches y de esos el 10% descendientes de nórdicos. Ellas ya le habían enseñado que habían otros dioses, no solamente la católica. Recordar que también estábamos en dictadura, dice él, más de algo podría estar conectado. Hay un comentario. O sea, en el fondo ahí, mira, yo realicé una larga investigación, entrevisté, digamos que me entrevisté con Juan Jorge Faúndez, que fue periodista de el diario Austral en la época que sucedieron estas cosas, y fue corresponsal de La Tercera, y que fue quien hizo conocido estas noticias en Santiago de Chile. De hecho, La Tercera y Las Últimas Noticias publicaron sendos reportajes en la época. Sí. Y de verdad que también, muy cierto lo que dice esta persona que opina, que en el fondo Boroa es un lugar muy particular, porque es el único lugar de la Araucanía donde existen mapuches rubios de ojos azules. El famoso mito de los mapuches rubios, sí. Claro. Y es real, te digo, porque yo viví en la Araucanía y yo fui a Boroa y sí, existen. Y el tema es que el origen de esta etnia se pierde un poco en el tiempo, porque hay algunos que dicen que hubo un naufragio suizo, belga, francés, etcétera, un naufragio europeo, y que ellos se radicaron ahí y nacieron niños, digamos, de características de fisonomía un poquito europea, digamos. Y el otro mito de los vikingos ahí de nuestro también amigo. el otro mito de que probablemente eran vikingos, que igual es un poquito menos comprobable, porque de hecho, si uno asume la historia y el desarrollo de la historia, las fechas no te dan, digamos. Y está el otro mito, la historia del secuestro, del secuestro de la monja alemana por parte de mapuche. Ese lo encuentro mucho más factible, porque la posibilidad que se represente la muestra, porque hayan nacido chicos rubios, ¿sabes? Mapuche, pero no leso. Sí. En el sur de Chile, en el tiempo de los españoles, la colonia, también surcaron los holandeses. Y entonces, bueno, puede haber algo por ahí también de los barcos. El que se vincula con el origen de los mapuches rubios de Boroa era un naufragio holandés. Holandés, sí, creo que claro, eso. y hay un tema ahí también, porque Jimena Urbina, en un libro que publica el año 2022, ella habla sobre el límite de arriba, que llama que son como dos Chiles, el Chile antes de Chiloé y el Chile después de Chiloé. Y relata que en algunas de sus crónicas, uno de los gobernadores de Chiloé, español, envía gente a hacer una prospección de las islas del sur. Y en 2 ocasiones, el equipo expedicionario, ¿cierto?, vuelve y dice, ¿sabes que a esta isla no pudimos entrar? ¿Por qué? Le pregunta, porque es una isla grande, raza, o sea, llana y raza, donde existen hombres rubios de ojos zarcos y que viven a la usanza y se vistan a la usanza de los españoles. Claro. Hay reportes está documentado por una historiadora, digamos. Está bueno. Y hay unos reportes consignados por jesuitas de la época. Que hablan también los jesuitas también hacen lo mismo y se encuentran con la misma gente. Exacto. En la Araucanía, al interior, ponte tú por Galletué, no sé si ubican el lago Galletué, sí, donde nace el Biobío. Sí. Hay unas comunidades mapuche y yo estuve con gente por ahí y había unos niños chicos, bueno, los papás blancos, piel blanca, las niñas chicas rubias, ojos verdes, qué increíble, nunca había visto. Y ellos se autodenominaban mapuche. ¿La de esa? ¿Cómo? Oye,
Ahora hay un tema, fíjate que por lo general se investiga, a ver, yo no me las quiero dar de experto en cosmogonía mapuche, pero algo tuve que investigar para poder llegar al origen de esto de las apariciones de la Virgen de Boroa también. Pero si nosotros hacemos un análisis un poquito más profundo de lo que se hace siempre al respecto de la historia y las leyendas mapuches y su relación con el contexto universal, para el mapuche también existía la figura del trickster, este ser que tenía una naturaleza ambigua, cambiante, ¿cierto? Que personifica la dualidad, tanto creadora como destructora de estos seres poderosos para los mapuches, tanto guía como engañadores. Entonces, en ese sentido, los mapuches también tienen alguna relación con fenómenos inexplicables. OVNI, ¿cierto? Otros fenómenos misteriosos funcionaban para ellos como espejos simbólicos. O sea, sus propias sombras internas evocaban respuestas emocionales profundas que de una manera u otra los obligaban a cuestionar cómo ellos percibían la realidad para el pueblo mapuche. Freddy, sí, yo me acuerdo que bueno, yo supe de la famosa aparición de Boroa, creo que lo leí en el libro de Abusleme. Hay una... Sí, no hay una cápita ahí donde él lo menciona. Él habla de varios casos y Sí. Y claro, y ahí justamente menciona al periodista Faúndez como uno de los principales cronistas de esto. Sí, una de las principales fuentes para eso es Faúndez. Exacto, pero yo recuerdo que en el relato se decía que esta bola que circulaba y por el patio, y que después se ve esta persona arriba de esta bola, como que quien anda como una especie de scooter volador, no sé. Sí. Se parece a algunos casos también que hemos por ahí. Por supuesto. Me acuerdo de un testigo que recordamos, que entrevistamos ahí con Rodrigo en algunas temporadas pasadas en Argentina. ¿Te acuerdas, Rodrigo? El caso de la Rusia. Claro, que una persona que ve que en el libro de aparece en un objeto y va como una especie también de scooter. Entonces, hay un parecido, digamos, en algunos fenómenos que obviamente ahí tienen una connotación. Obviamente estaban con monjas, ¿no es cierto?, religiosas. Quiero engancharlo con una pregunta que te están haciendo, que es de Rodrigo Canales Rojas, nuestro amigo Rodrigo Canales, que dice: ¿qué opinas? Que también está ahora muy en boga el caso del Cabo Valdés, si acaso pudiese tener alguna connotación de aparición mariana. Mira, yo le voy a contestar a Rodrigo Canales Rojas: quítate a tiro las zapatillas, a tiro. No, mira, voy a comentar lo siguiente. Fíjate que, a ver, yo hace años era muy proclive a negar las experiencias de encuentro con entidades por parte de los testigos que hablaban de comunicación con algún tipo de extraterrestre o contactismo, etcétera. Para mí era negarlo de inmediato, de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque me parecía en realidad que ni siquiera tenía que ver con el contexto OVNI. De hecho, hoy día tampoco lo meto dentro de la fenomenología ufológica. Para mí es un fenómeno aparte. A ver, ¿cómo explicarlo? Este fenómeno que hablamos de las luces y del cielo, que puede ser incluso nave extraterrestre, de alguna manera es primo del fenómeno de los encuentros. ¿Por qué? Porque hay cierta imaginería relacionada a estas luces, a estos fenómenos, ¿cierto?, que andan rapidísimo por el aire, etcétera, que desafían las leyes de la gravedad, que de alguna manera se relacionan con estos encuentros, incluso hasta con los encuentros inexplicables o marianos también. Entonces, por supuesto que el caso del Cabo Valdés comparte algunos rasgos en común. Comparte rasgos en común junto con los casos de apariciones de entidades en la Pampa Argentina, en Estados Unidos, en muchos lugares. Y eso me hace pensar que evidentemente puede existir una raíz común, una raíz que ligue todos estos temas y que a veces perdemos de vista tratando de encontrarle la explicación OVNI, digamos, la explicación extraterrestre. Entonces, yo creo que, claro, nos enfrentamos a un fenómeno que es mucho más complejo totalmente. Pero yo te diría que
hay que separar entre, no sé, pues, a ver, no quiero tampoco ser tan simplón, pero entre ufología aeronáutica, con encuentros con entidades y otros tipos de fenomenología que probablemente tienen algún parentesco, pero no estamos hablando de lo mismo. Ahora, lo que dice Rodrigo Canales es que para mí, probablemente, casos como el del Cabo Valdés, casos como el del mismo Claudio Pastén, en su origen, incluso hasta el de Villa Alemana, ojo, el de Miguel Ángel, en su origen pueden corresponder a cierto grado de acercamiento a un fenómeno inexplicable, pero la duración en el tiempo de esto ya corresponde a algo más manejado humanamente, digamos. Más humano, claro. ¿Cachai? De hecho, ¿Se entiende? Miguel Ángel ya se descubrió después de una investigación que hicieron la parte encargada de religiosa en Valparaíso, hizo una investigación también y determinaron de que era un fraude. Claro, pero como te digo, mira, correspondía a servicio de inteligencia de la época. O sea, ojo Toñito, yo no soy tan taxativo en ese sentido, porque hay ciertos detalles que te ponen en contextos que son bastante raros, pero evidentemente el manejo de la experiencia a posteriori ha tenido algunas vetas que nos pueden conducir hacia cierto como encaminamiento hacia el uso mediático. Ya, si yo esa te la otorgo, pero creo yo que de buenas a primeras siempre puede haber un origen de encuentro con algo inexplicable. Recuerdo, perdón, es que lo que pasa es que creo que alguna vez lo comenté. Yo era chico, obviamente, cuando ocurrió el tema de la Virgen de Villa Alemana. ¿Quién mentiroso, el Beto? No, muy niño. ¿A dónde? ¿Cuándo? Ya sabía y salía a cuarto medio ya. No. ¿Qué año fue, Freddy, Marcelo? 83, por ahí. Sí, 82, 83. Ya, bueno, sí. El tema es que yo estaba en la casa de un vecino. Yo tenía un amiguito que se llamaba Felipe. ¿Ya? Bueno, y otros niñitos más que vivían en esa casa, mi vecino directo. Ajá. Estaba tomando once cuando de repente llega una señora, un familiar o amigo, no recuerdo, y ella venía con varias fotos porque ella era una fiel seguidora de la Virgen de Villa Alemana. En ese tiempo, claro, cuando estaba todo el apogeo. Yo, niño, todavía sin entender mucho todo este fenómeno, pero me llamó curiosidad, me acuerdo que qué pecado. Ella sacó unas fotos y ella contaba ahí en la mesa de que efectivamente se veían cosas extraordinarias en ese. Entonces a mí me quedó pegado. Y ella mostró una foto, viejo, sí, en donde sí, las nubes se forma un rostro y se veía clarito. Estamos hablando del año 80 y tanto, yo no sé si, obviamente, 83. No era tan fácil falsificar una foto y eran varias. Y fíjate que Por sacaban supuesto, sí te entiendo. cámaras de ella, que estaban reveladas después con el tema de no sé si había pareidolia ya, obviamente no recuerdo. Oye, tanto, Beto, claro, Beto, Sí. mira, yo recuerdo esa época, la recuerdo muy bien, incluso por ahí también hay un libro donde se describe toda esta especie de relato y todo eso con respecto a Villa Alemana. Y aquí podemos hacer hincapié en un efecto denominado bola de nieve. Tal cual como dice Toño, después de una investigación se demostró que había un montaje por parte del gobierno militar de esa época. Bueno, ajeno a eso, yo me recuerdo que también... Claro, ajeno a eso... Si era mi general, lo dudo. Mira, ajeno a eso, el tema político y todo eso, fue un impacto muy grande. Yo me recuerdo que cuando se hacían programas radiales, sobre todo en la minería, en la radio minería, de acá de Viña del Mar, también se tocaba el tema ufológico, porque también se habló de que iba a descender un platillo volador. Ojo, eso se comenzó a comentar, que iba a descender un platillo volador. Entonces creció tanto esto, ya que mucha gente comenzó en ese tiempo, claro, como tú dices, Beto, no estaba masificado todo lo que eran las cámaras fotográficas. Sí, habían análogas y también por ahí algunos videos, algunos filmes. Me tocó ver un video, que incluso están en YouTube, donde, claro, se enfoca el sol
Y claro, cuando tú enfocas el sol, obviamente se van a producir lo que conocemos hoy en día como lens flare, todo eso, y cierta distorsión digamos, por la intensidad Totalmente. lumínica, y eso también va directamente relacionado con las cámaras fotográficas. Entonces, Sí. claro, cuando está todo este auge de las apariciones de la Virgen y todo eso, y cuando tú ves alguna nube extraña, le sacas fotos y vas a buscar, tú bien lo mencionaste con el tema de la pareidolia. Te lo Correcto. menciono porque acá en Valparaíso, yo me gusta sacar, y ustedes saben, sacar fotos a las puestas de sol, y siempre, digamos, hay cierta cantidad de nubes que tú comienzas a visualizar y a jugar un poco a encontrar figuras. Claro. Yo he encontrado figuras de puerta con una persona leyendo adentro. Incluso oye, gente que está en mi Facebook puede acceder a la fotografía. Yo tengo que subir otra foto donde hay como una persona en un dintel como que está leyendo algo, como un libro, y tú ves la figura y como te digo, tú puedes jugar. Entonces, si lo trasladamos a esa época y con todo este impacto mediático, la creencia que estaba muy fuerte, obviamente yo creo que se van a generar ciertas confusiones. Sí. Exactamente, entonces, claro, hoy en día desconocemos todo eso, en ese tiempo también se desconocía, recordemos que obviamente no estaba la internet como lo está ahora, entonces claro, era fácil manipular en un programa de radio, muy fácil manipular, no estoy diciendo que todo era mentira, que es No, bastante claro, que yo viví eso como oyente. De repente escuchábamos los programas de radio en las noches y se decía, oye, la Virgen va a aparecer tal día, y si mal no recuerdo había que pegar un pescado amarillo en la puerta. Sí, Claro. pues, Sí, sí. los pecaditos, me acuerdo. Y mucha Oye, gente comenzó a pegar todo eso. Y bueno, para terminar, le dejo también la pregunta a Freddy con el tema de Boroa, los que no conocemos muchos detalles con respecto a eso, si fue una sola, entre comillas, aparición o fue continuamente a través del O tiempo. sea, para responderte, fueron 6 apariciones. 6 las documentadas por la prensa, y hay 2 más que nunca entraron a digamos, ni siquiera a debate, pero fueron 6 las documentadas por la prensa, y que curiosamente se repartieron justo entre eventos ovni importantes: la aparición de Juan Oscar Pérez, el rapto del ovni Macul, con posterioridad después el rally fantástico en la Patagonia, el tema de la isla Tenglo, etcétera. O sea, tú lo mencionaste, pues, Freddy, o sea, es tan complejo todo este fenómeno, todas las apariciones lumínicas, que para mí, y yo creo que gran parte de aquí nuestros amigos también comparten esta idea, de que el fenómeno es mucho más complejo y tiene una cantidad de variantes, te digo, muy, muy grande. Entonces, Sí, fíjate, sí, tienes toda la razón. Entonces, claro, con cada uno con su sistema de creencias, lo puede abordar de diferente manera, de diferente percepción. Sí. Virgen María, extraterrestre, ovni, y lo otro, yo si mal no recuerdo, te escuché, Freddy, con respecto a que la iglesia había un poco tapado esto, no el tema de Boroa, sino el tema de las apariciones marianas. Sí, En el año 1917, si no me equivoco. sí, 1917. Tú dices como que a posteriori la iglesia como que no lo tomó en cuenta y como que lo quiso tapar, digámoslo eso. Es que, ¿sabes lo que ocurre? Por ejemplo, aquí en Boroa ocurre un fenómeno muy similar al que ocurre en el fenómeno de Cova de Iria en Portugal, el de Fátima. Porque cuando hay una investigación tremenda por parte de Fina de Armada y su marido, Fernández. claro, Joaquín Fernández, que ellos investigaron absolutamente todo el entorno de la aparición de Fátima, y habían casos muy curiosos. Por ejemplo, en marzo de ese año, porque esto ocurre en mayo, el 13 de mayo me parece, cuando en marzo de ese año, en el diario O Século, aparece un aviso por un grupo espírita que dice: en tal día de mayo va a ocurrir un fenómeno que va a cambiar la historia en Fátima, en Cova de Iria, en Portugal, en Fátima, en marzo de ese año. Wow. Y ese mismo día, en la mañana, en otro diario de Portugal, digamos, de circulación masiva, apareció otro aviso
amenazando con la aparición de eso mismo. Ups. Y eso lo descubre Joaquín Fernández con su señora. Además, ellos hacen una investigación que aquí yo lo vinculo con el tema de la famosa radiación en el caso de Boroa. Claro. El fenómeno de la danza, en octubre, el fenómeno de la danza del sol, había sido un día que había llovido torrencialmente. Curiosamente, queridos amigos, las apariciones marianas siempre están vinculadas con lluvia, Sí. con tormentas, con cursos de agua, con lugares liminales, al igual que el fenómeno ovni. Y esta luz se acerca a un grupo de testigos de los 70.000 personas que estaban. 70.000 ahí en Cova de Iria, presenciando el fenómeno de la danza del sol. Y cuando pasa este objeto luminoso por sobre los testigos, curiosamente, la ropa de los testigos y el suelo se seca. Claro. También dicen haber escuchado una frecuencia muy similar al del zumbido de abeja y que, de acuerdo a lo que relatan muchos testigos de las niñas del caso Boroa, algunas dicen haber escuchado este zumbido y otras, claro, evidentemente los investigadores del grupo CIO, no me acuerdo cómo se llama el grupo de Temuco, también notan que con la radiación las hojas del jardín estaban más secas de lo habitual. A ver, independientemente de mi visión propia de este tema, que en el que yo pienso profundamente que estamos ante un hecho inexplicable, las interpretaciones posteriores también hacen mucho, sobre todo como en el caso de Fátima, por ejemplo, que la interpretación religiosa armó la Virgen, armó todo, porque cuando le preguntaron a los niños, a Jacinta, a Lucía y a Francisco, ellos los tres ven un distinto personaje, ven una mujer diferente. Incluso con ropas diferentes, ¿no? Con ropas distintas, o sea, todo es diferente. Entonces, y además en algún momento cuando la Virgen supuestamente le habla a las niñas, el niño no escuchaba. Solo las niñas escuchaban. Mira, el caso de la Virgen de Guadalupe, ya, que se da en 1531 en México, según todo lo que entendemos, la Virgen María se le apareció al indígena Juan Diego en el Cerro Tepeyac, ¿cierto? María pidió que le hicieran un santuario en ese lugar, después ella deja impresa su imagen en un manto, ¿cierto? Una tilma que tenía Juan Diego, pero si uno va más atrás en ese relato, logra llegar al hecho de que en el Cerro Tepeyac, a los indígenas del lugar, durante miles de años antes, se les aparecía la diosa Tonatzin, Sí. que era la mujer, era una niña, una adolescente diosa de la naturaleza. Y en el mismo lugar donde se aparece la Virgen María. Ahora, lo más curioso de todo es que después cuando uno empieza a revisar las crónicas de la época, tú te das cuenta de que la Virgen, en el lenguaje que utilizaban los indígenas en esa época, la Virgen que ellos veían le llamaban Huatzlupe. ¿No se parece a Guadalupe? Claro. Claro. Sí, claro. Bueno, Oye, Fred, mira, tú recién acabaste de nombrar a Francisco, y yo antes de comenzar el programa, yo te hice alusión a este libro, que no se lo pueden ver acá, no sé si se ve bien por ahí, no sé. No veo. Ya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro? Se llama Era una señora más brillante que el sol, y Sí, me está suena. escrito por Giovanni Marchi, quien es un italiano que nace en 1914. Bueno, Perfecto. y él en este libro hace una entrevista a estos niños, y específicamente a Francisco, y explica un poco de lo que estaba comentando Frei también, Beto, con respecto a la vestimenta. Él dice que él tiene una entrevista con Francisco, y dice, ¿qué es? Mira, aquí voy a leer un extracto de la entrevista, dice, con Francisco, dice, ¿qué es lo que has visto en Cova de Iria los últimos meses? Francisco le responde, he visto a Nuestra Señora. ¿En dónde apareció? Dice, encima de una encina. ¿Apareció de repente o la viste venir de alguna parte? La vi venir del lado de donde nace el sol y ponerse sobre la encina. ¿Vino despacio o deprisa? Siempre viene deprisa, decía. Claro.
oyes lo que dice a Lucía, a la otra de las niñas que estaban ahí, le dice, no, no lo oigo, dice. ¿Has hablado alguna vez con la señora? ¿Ella te ha dirigido la palabra? No, dice, No. nunca. Nunca le he preguntado nada. Habla solo con Lucía. ¿A quién mira? ¿También a ti, a Jacinta o solo Lucía? Mira a los tres, pero más tiempo a Lucía. O sea, parece que Lucía era como el canal de... El canal, entre claro. comillas, de Claro, comunicación. es que ahí, Marcelo, tú has dado con un hecho clave. Exacto. Porque ocurre que cuando tú te vas atrás en el tiempo, las apariciones de la Virgen María tienen un reflejo anterior en las apariciones de Ishtar, de Inanna, está Isis también. O sea, hay un montón de diosas femeninas en los panteones históricos de las distintas culturas que tienen un lazo indesmentible con la historia relacionada a la Virgen María. Y de hecho, digamos que Fina de Armada relaciona el que Francisco no haya podido escuchar los mensajes de la Virgen a que probablemente, ya aquí me voy a poner progre, me van a perdonar, que esa circunstancia específica fue una circunstancia de un mensaje feminista. Fue discriminado por patriarcal. Ahora, eso es lo que dice Fina de Armada. Pero ojo que la influencia de este gran espíritu femenino dentro del Anima Mundi no lo podemos desdeñar, digamos, no lo podemos dejar de lado. Aquí hay una suerte de fenómeno bastante más profundo también, Ahí está. y que de alguna manera se relaciona con el tema ufológico, Qué buena. pero tiene una pata muy metida en todo esto que en algún momento la New Age llamó todas las teorías respecto de Gaia, de la Tierra inteligente, etcétera, porque de verdad que si uno investiga profundamente, hay algún vínculo con detalles como por ejemplo esto de la Virgen de Guadalupe, que cuando uno investiga cómo, o sea, se venía apareciendo la diosa de los indígenas y después ahí mismo está la Virgen María y más encima aparecía niñas de 14, 15 años, jovencitas, relacionadas con la naturaleza. Probablemente estamos repitiendo un esquema que tenemos desde la antigüedad, digamos. Es como un patrón ahí. Sí, Claro. un patrón, totalmente. Y lo otro que le preguntaban a Francisco y a Jacinta era si se reía. ¿Tenía alguna expresión en su rostro la Virgen? Y ellos dicen que no, era totalmente seria. Nunca se reía y las manos siempre pegadas al pecho y la otra levantando los dedos. Sí, y la tercera niña dice que veía a la Virgen con una esfera luminosa en el pecho, tomada en la mano. Sí. Y fíjate, qué curioso que la esfera luminosa se repite en un hecho ufológico en la Argentina en los años 80, y además Y en España. En España también, y además, ojo, la esfera luminosa es un aparato que siempre está presente en las apariciones de duendes. Mira. ¿En qué caso, No, Marcelo, de España? A ver si es el mismo que estoy pensando yo. Hay que preguntarle al Beto. Que aparece supuestamente una señora estaba en su casa y aparece una entidad muy, muy grande y en su mano tiene una especie de esfera que alumbra todo cuando va caminando, va alumbrando todo así. Sí, Tiene una especie de guante. Muy interesante En lo España que cuenta Marcelo, porque acá en Chile, Eugenio Bamonde, en 2013 en Punta Arena, hay un caso similar de una entidad gigante que le aparece a una gente, a una pareja de jóvenes, gigante, así que estaba como agachado, se levanta, tenía como 2 metros, y empieza a perseguirlo y relatan que tenía una esfera en la palma de la mano, pero en un minuto la esfera les tira un rayo y queda el suelo completamente quemado, así. Y Eugenio le tomó fotografías, son muy buenas las fotos porque tú ves, dicen que eso estuvo quemándose 2 días, mira, el suelo, esa estuvo ardiendo 2 días. Y hay testigos, unos camioneros que vieron la entidad después meterse entre un lugar de camiones y veía con la esfera. Entonces, da la idea que ese es un elemento en común en relato ufológico, y sabe lo que sería interesante intentar investigar esto en profundidad, intentar dar con los testigos de aquel entonces, los niños de aquella escuela. Sería a ver, mira, yo logré entrevistarme
con... a ver, mira, es que voy a spoilear el libro, pero llama a la cueva. Antes. Lo que pasa es que... Está bien, hay que vender. Cuando yo estaba investigando el tema de la Virgen de Boroa, también unas semanas después se dio el mismo caso en la avenida O'Higgins en Temuco, con la señora Fernanda Reus, que ella dice haber visto a la Virgen en un árbol. Cuando yo estaba investigando ahí en pleno centro, o sea, esos plenos centro de Temuco, la avenida O'Higgins, y de pronto me doy cuenta de que logré dar con la dirección que me habían dado, pero ahí ya había una empresa que vendía juguetes de parque. Ya no estaba la casa de la señora Fernanda Reus, pero sí estaba el árbol donde desaparecía la Virgen. Ah. Y al frente, cruzando la avenida, había un negocio pequeñito, chiquitito. Me meto al negocio, obviamente le compro una bebida a la señora, unas viejitas, pero yo creo que hasta el pipí lo hacían en polvo. Y muy simpáticas, pues muy risueñas. Y de repente yo voy y converso con una y le digo, oiga señora, ¿usted se acuerda así del año 78? ¿Usted vivía acá? Sí, mijito, yo vivía acá. ¿Y se acuerda de algo raro que haya pasado aquí? Me dijo, mira, aparte de la vecina de al frente que teníamos apariciones de la Virgen y que yo dormí dos días en esa casa para ver a la Virgen y la vi, mi hermana estudiaba en Boroa y ella estuvo un día que dicen que se apareció la Virgen. Y le digo, ¿y su hermana está aquí? Me dijo, sí, pues sí está aquí al lado. Y yo le pregunto a la señora, en el libro, ese capítulo se llama Factor Leticia. ¡Ándate, cabrito! Está bueno. Cuando compren el libro lo van a leer, pues, a lo Valdés. ¿Dónde pueden encontrar el libro? El libro está en Amazon disponible todavía. Todavía no lo quiero traer a Chile porque voy a esperar al lanzamiento de la revista Anima Mundus Exacto. para tenerlo acá a la venta. Oye, bueno. el título del libro, Visiones, el fenómeno de las apariciones marianas. fantástico. Buenísimo. Fantástico. Oye, Lanzado qué internacionalmente el 4 de julio. Entusiasmadísimo con la historia. Y hay Es que un, entrevistar a toda esa gente en cámara antes de que partan. Ahora, Oye, mira, me estoy acordando. Nos dejaste metido, güey. sí. Sí. Es que me estoy acordando que justamente que, bueno, yo citaba acá el libro de Amuleme Omnis en Chile y creo que, claro, él no dedicó un capítulo especial ahí porque no pudo contactar a testigos, porque él tomó un criterio de los casos que le dio capítulos, fue que él pudo contrastar con testigos al momento de poder escribir el libro, o sea, de contrastar, no sé. Sí, por supuesto. Es que el trabajo periodístico que se tiene que hacer, pues. Exacto, pero sí hablaba de unas personas que estuvieron ahí en la bici, que estaban viviendo en Europa, chilenos, que estaban y creo que eran ubicables, pero parece que no había podido sacarle. Pero es que toma en cuenta lo siguiente, o sea, ¿quién me habría dicho a mí que en el negocio al frente una de las señoras vio a la Virgen de Avenida O'Higgins y la hermana haya estudiado en Boroa? No, eso está genial. Ahí te notaste un poroto. Qué bueno. Ahí Oye, agarraste a la señora y la besaste, le dije. Y la Claro, señora que no, dice claro, la vieja le pedí matrimonio a la vieja. oye, se está mirando en este minuto por la pantalla de Probablemente ya nos ha dejado, yo creo. Oh. Claro. Oye, Oye. pero ella la vio también. Sí. Sí, pues si al parecer Sí, estaba en ella fue parte de las niñitas de octavo que vieron la aparición de la Virgen en Boroa. No, ahí está tremendo eso. No, Muy- el caso que me acordaba de que Marcelo, pero era otro. Hay un caso muy conocido en España que se llama ¿Ya? el caso ¿Carla Vandal? Conil. Ah, con No, él. una operación en uno de unos muchachos que están en una playa y ven salir un Sí. ser del mar, un caso súper raro. Y ahí Sí. también el ser está con una esfera. También. Sí. Y que después ahí ocurre algo bien loco porque sale un ser medio grandote, hace unas cosas con una esfera y aparece una pareja, dos personas humanos que se adentran a la ciudad. Claro. Que Benítez Oye. anduvo detrás de esa Oye, historia. pero también no podemos olvidar, si ustedes se recuerdan, me parece que fue en la década del 90, cuando el periódico Las Últimas Noticias saca en portada también la aparición de algo religioso, si mal no recuerdo, al interior de una parroquia, una iglesia muy grande en el sur, en Santiago, Sí. unas figuras en la pared. Y Sí. claro que se descubrió después que era el tema de la humedad o era una Sí. pintura que estaba antiguamente y que había sido repintada
entonces se traslucía algo en el tema de la humedad. No debemos olvidar eso también, de la pareidolia con todo. Yo Sí, insisto, por con el supuesto. sistema de creencias que, claro, lo ven en un tronco, como contaban ustedes, en las nubes, en los nudos de las maderas. Uno cuando era pequeño comienza a jugar y ve muchas figuras. Entonces también ahí es un gatillante como para hacer una crítica más aterrizada de todo, Sí. sin entrar en la negación. Ojo, acá no. Yo siempre soy de la idea que tenemos que ser bastante mente abierta para poder analizar todas estas situaciones, y si bien aparece algún tipo de montaje, pero también hay situaciones que no se pueden explicar. Tenemos a través del tiempo, Frei lo contaba con Fátima, con Boroba, con el mismo libro de Era una señora más brillante que el sol, que yo lo pillé. Ahí está el libro. Sí, ahí El Visiones, No, súper bueno, súper bueno. Sí. Súper bueno ese dato, Marcelo, súper bueno. de Marcelo. Rodrigo nunca fue pequeño, güey. Oye, a todo esto, chiquillos, mira, uno de mis libros de referencia es muy discutido, ¿ah? creció Pero es el Tata. libro de Eric von Daniken sobre las apariciones, que es el único libro que escribió von Daniken que no tiene nada que ver con la paleoastronáutica. Ah, mira. Ah, No mira. lo conocía, no lo conocía. Y, Ahí- y no, o sea, a ver, no es un libro así ya, pero el despiporre, pero un buen libro. Y ahí hay fotografías y hay un montón de cosas que uno queda así como medio helado. Ahora, lo que hay que tomar en referencia, porque estuvimos hablando del tema este de Miguel Ángel y Peña Blanca, es que hay un libro chileno escrito al respecto del tema de la Virgen de Peña Blanca, ¿Cómo se llama? que lo escribió el papá de las hermanas Campos, Boris Campos. Boris Ah, Campos. no, yo tengo otro. El libro se llama Apocalipsis de María, OVNIs, Ángeles y Divinidad, Sí, Boris del año Campos, 99. el abogado de la Virgen Mira. de Sí, Peña Blanca. Mira, entre las cosas que, bueno, cuando yo siempre iba a visitar a mi abuelita, ella muy religiosa, evangélica, y entre sus libros, porque le gustaba leer bastante, encontré un pequeño libro que hacía referencia a la situación de Peña Blanca. el libro este del cura, No, No, me acuerdo que no. lo mostró Marcelo. el de Manuel Osandón, algo por ahí. No tiene nada que ver Espérame. con la iglesia. Pero es un libro que tiene las páginas amarillas, fue de la ¿En serio? A ver. Era un libro chiquito, ¿no? Chiquito, Era de así. la Telefónica. Mira, si me esperan, lo voy a Ya. buscar. Si me sacan de Dale, cámara, lo voy a A ver. buscar. Era un En libro una, tan en antiguo. una- yo me acuerdo porque Marcelo nos Un mostró libro una con- reunión de Zoom que tuvimos era un para libro la con época de la teléfono. pandemia. ¿No será el libro Apariciones de la Santísima Virgen de Peña Blanca, mi testimonio? Del Capaz. padre de Miguel Contardo. Ahí lo fue a buscar. El libro de la Telefónica. Con la hoja amarilla, claro. Oye, pero. Es que Marcelito es de la época que había guía telefónica. Po. Sí. Claro. Todos. A mí me Eso contaba, no- así Ahora hablan. fue al baño, Marcelo. Aquí lo encontré. Eso. Ah, Aquí estamos. rapidísimo. Mira, se Número llama telefónico. Número Se llama Monte Carmelo chileno. Bueno, no sé, parece que ahí ¿Sí? algo se puede apreciar, no sé. Mira qué bueno, Ah, Monte Carmelo, perfecto. ¿Quién Bueno, es el y autor? esto se llama Iván Carrasco Gómez, y te digo, mira, igual no es tan... Y salen fotografías al último, lo que comentaba Beto también, el sol y con todos sus efectos, hay muchas fotografías, claro, con el paso del tiempo no se ve muy bien, pero aquí aparecen lo que son los capítulos de cuando se hacían entrevistas radio, el impacto mediático que tuvo en Claro, esa época. ese- Tiene una cantidad de detalles, y aquí te habla del platillo volador específicamente, Sí, así po. que es un libro que está ahí guardadito, fíjate, entre medio de Buena. todo. Lo Sí, encontré. ese libro se llama Monte Carmelo 17 años después. Sí. Pero Peña esto Blanca, 17 años después. Me acuerdo que el Castro de la Barra, ¿se acuerdan de este comunicador? Sí. Él partió con el tema, divulgando el tema de la Virgen de Peña Blanca. Sí. esto Fue fue un- esto se terminó de imprimir como el 85 más o menos. Qué interesante, ¿eh? Interesante. Claro, ¿Cómo se llama 85. Jorge este Castro de la Barra. tipo que pertenecía
al gobierno Justo. militar, a la dictadura, que reconoció, creo que, no, pero no me acuerdo si él reconoció que la campaña del Halley o lo de la Virgen, o ambas, fueron maniobras. Ministro Cuadra, ¿eh? Al único que yo conozco vinculado al tema OVNI de esa época es a Hermógenes Pérez de Arce, con su libro OVNIs, confieso que creo en los OVNIs. Sí. Ah, claro. No, pero este era un tipo que, no me acuerdo, que creo que confiesa, digamos, de que hay un aprovechamiento político con el tema de la Virgen de... Es que ahí yo tengo la duda, porque puede que la aparición de la Virgen nace de manera espontánea. Claro, capaz, es que... Un poco lo que dice Freddy, capaz que haya algo... Claro, es que ¿sabes lo que ocurre? De pronto... el aparato político se aprovecha, digamos. Sí, porque es que de pronto asumir que el ejército era capaz de hacer estas cosas es asumir de que el ejército tiene más poder que del que en realidad tiene. No, pero según una investigación religiosa y bueno, yo después te voy a contar, Freddy. No, hay un aprovechamiento. Recuerda que Miguel Ángel decía que la Virgen dice que no hay que salir a hacer protestas a la calle. O sea, claramente. O sea. Pero eso puede ser parte del delirio de Miguel Ángel también. No, ahí llegó. Hay una investigación en curso. Hay una foto. Si no le gusta a mi general, ¿para qué andan con tonteras? Oye, alguien llamó a Miguel Ángel y dijo: Miguel Ángel. Hay una foto. Hay una foto de Peña Blanca que me ha llamado la atención, que es de unas dos monjas que van caminando, dos monjas, y en medio va una monja blanco y sin piernas. Sí, bueno, como en el aire. Es que mira, lo que pasa es que Boris Campos hace una compilación de todas estas imágenes extraordinarias relacionadas con el tema de la Virgen de Peña Blanca. Sí. Y él atribuye todo esto a que son ovnis escondiéndose en las nubes. Ah, verdad. Yo vi una foto de la señora que les contaba donde ella decía: aquí está la cara del Papa. Y Mira. Era el señor cara de papa. Cara de papa. Yo me acuerdo también el que vio la Virgen fue el don Augusto, o sea, Augusto, ¿no? Después del atentado. Cuando decía aquí apareció la Virgen y era... ¿Cómo dijo quién? ¿Don quién? ¿Don quién? Augusto. ¿Se acuerda o no? Icónica esa cuando muestra... Vamos a hacer hablar a la Virgen. Y aparece la Virgen. Oye, ahí podemos ponernos a tejer, porque justo esa semana que le ocurre el atentado al general Pinochet, anteriormente había estado de visita Juan José Benítez en su casa. Y de acuerdo a los relatos de la época, se dice, mira, aquí voy a tirar un carril bueno, pero es entretenido. Se dice que justo esa semana antes habría habido un avistamiento ovni y un aterrizaje de un ovni cerca de la residencia que tenía el general allá en el Cajón del Maipo, ¿te acordáis? Sí, y que le habrían advertido del... En el melocotón. En el melocotón. Me enviaron el contacto de una persona que era parte ahí del sistema, sí. De todo, y eso lo vieron a través de unas cámaras, me contaba. Claro. Y vieron bajar una luz ahí cercana. Sí, por unas cámaras, sí lo vieron. Oye, mira, es parte de ovnis, vírgenes y dictadores. Buen libro. Sí. Es parte de lo que dice Rodrigo, dice, a 120 kilómetros de Santiago de Chile, dice, esto fue el 84, ojo, el 84 todavía estaban todas estas apariciones, dice. Confirmar ante notario, dice, que en la ciudad de Quillota, la velocidad por lo expresado, dice, al respecto, dice, él y su señora, esposa, que también jurará, aseguran haber fotografiado de espaldas a dos monjitas de negro. Solamente, dice, más, al ser desarrollada la misma, aparece una majestuosa monja de blanco en medio de ambas, sin que se aprecie que esté apoyada en el suelo, y aparentemente sobre una pequeña, entre comillas, nube, cierre comillas. El comerciante de Quillota, de nombre Carlos Miranda, dice, proporcionará copias de la declaración jurada. Dice, regala muchas fotos, dice, y aquí hace
la mención Qué interesante dato, con nombre y apellido. Sí, Qué interesante, todo. Quillota. Buenísimo, compadre. Buenísimo. ¿Viste? Eso es raro. Ahí hay cosas que de repente digo, porque todo tiene que cerrar, para que esté Claro, Sí. exacto. quedamos Sí, ahí claro. en el aire. Ahora, también hay que tomar en cuenta de que en este sentido los eventos inexplicables tienen un cierto componente fraudulento. Aunque no se le quiera reconocer, pero de acuerdo a lo que decía George Hansen, el autor de The Trickster and the Paranormal, decía que uno de los factores inherentes al fenómeno inexplicable era lo fraudulento, porque recordemos la vinculación de mucha gente que dice leer el futuro en la línea de las manos, y mucha gente que dice tener mensajes de seres extraterrestres, el hecho de que tú tienes a grandes investigadores de lo paranormal que llegan a una casa donde les golpean la puerta, abren la puerta y no hay nadie, ¿cachai? Entonces hay detalles que no se pueden dejar de lado y detalles que reconocía John Keel, detalles que reconocía Jacques Vallée, porque Exacto. son parte inherente del fenómeno, lamentablemente. Claro, yo creo que hay una génesis que puede ser bien un avistamiento, sea explicado o no, pero ante la extrañeza, quizá la persona, yo siempre he mencionado esto, quizás trate de Llenar interpretar, el desconocimiento. llenar, digamos, ese vacío de desconocimiento en cuanto a la experiencia. Un Se va al constructo. tema, claro, se va al tema religioso y a partir de ahí, digamos, de esa vía, comienza también a lograr una serie de interpretaciones en base a su sistema de creencias. Entonces tampoco no se puede olvidar eso, Claro. pero de Sí. todas maneras interesante. Yo creo que lo mejor aquí es abordar desde un principio, digamos, la casuística. Así es. Bien, amigos, nos anduvimos pasando porque ha sido fascinante el tema. Realmente agradecemos enormemente, Frey, porque nos remotivas todavía a volver a esos casos que son muy interesantes. El libro Visiones lo pueden encontrar en Amazon. Y realmente este caso, que es tan poco conocido, es importante que nuestros amigos sepan que aquí pasan cosas que han pasado en otras partes del mundo, que es importante saber de ellas, ¿no? Porque son parte de las cosas que pasan en nuestra tierra también, ¿ok? Así que le puedo dar los micrófonos para que se despidan, partiendo por Beto. Beto. Oye, sí, oye, genial. La verdad es que está súper entretenido el tema, como que hemos quedado cortos, pero bueno, quién sabe, podemos tener una segunda parte, porque creo que son apasionantes estos casos de apariciones marianas, su vinculación al mundo del misterio, más allá también de las creencias, que son obviamente súper respetables, pero la verdad es que tremendo, muy entretenido aquí un poco lo que nos ha contado Freddy. Bueno, invitar a la gente también a que adquiera este interesante libro, muy buen trabajo acá de Freddy, así que genial, gracias Freddy por acompañarnos en esta ocasión y me despido de toda la gente que también está muy activa, por lo que veo en el chat de YouTube, sí. Ha provocado bastante debate ahí también, así que genial y estaremos viéndonos el próximo martes. Muchas gracias. Estimado Toño. Oye, sí que muy simpático el programa, muy entretenido. Se me pasó volando. Muy buenos datos, Freddy. Bien, súper bien. Me le voy a hincar el diente al caso Boroa, viejo. Sí. Me dejó ahí dando vuelta. Sí. Y sobre todo porque eran niños, niñas, digamos, tenía otra mentalidad, digamos. ¿Sí? Cuando eres más chico, ¿no? Eres menos contaminado y todo eso. Es una mezcla como de Rúa con Fátima. Sí, claro. Me imaginé una cosa así también. Así que, bueno, muy entretenido todo. Y Tiburones. Claro. Buenísimo. Muchas gracias, Antonio. Marcelo. Oye, sí, muchas gracias. Bueno, agradecer a Freddy por el espacio y también traernos esta temática que quizás, claro, en algún minuto se puede relacionar con toda esta fenoménica, toda esta gran cantidad de variantes que tiene este complejo
este complejo tema, como son los ovnis, o como lo quieran llamar. Así que siempre es bueno traer a colación este tipo de temas, porque cada cual puede sacar alguna conclusión, o también lo ideal que pueda realizar algún tipo de investigaciones en profundidad con lo que esté más a mano. Por mi parte, yo recomiendo estos libros. Yo a Freddy le voy a mandar algunos pantallazos de los dos libros y con algunos pasajes también interesantes también para que pueda también abordar ahí en algún programa. Así que yo me despido, un gran abrazo para todas nuestras amigas y amigos, a Cristian que está en los controles, a Rodrigo, también a nuestro gran amigo Toñito, y bueno, a Beto también, así que un gran abrazo, y bueno, seguimos en la conversa por ahí. Fantástico, Gracias, estimado Frey, dejo los micrófonos para los minutos finales. Oye, muchas gracias por la invitación. Efectivamente uno queda como medio corto de pronto para tanta cosa que hay que contar, pero yo les agradezco en realidad la apertura frente a un tema como este, y no dejen de ver las ediciones que hacemos también con Marcelo de Ríndanse Terrícolas, que están bien buenas, y bueno, nos vemos más tardecito. Hay una entrevista que me van a hacer a las 10 por Instagram. Fantástico. Buenísimo. Muchas gracias, ha sido un programón. Agradeciendo a todas las amigas y amigos que sintonizan UFO San Clemente en las distintas plataformas, canales de cable. Un gran abrazo a Cristian, que está en los controles siempre ahí al pie del cañón. Y Dios mediante nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo UFO San Clemente. Chao, chao. No. Perfecto. Chao. Chao, chao. Chao. UTV presentó UFO San Clemente. UTV presentó UFO San